Hola muchachos, el día de hoy vamos a crear un sistema para llevar el control de datos en donde podamos manejar más de 10 columnas. Entonces, uno de los defectos de Visual Basic es que los Listbox, este que tenemos aquí arriba, solamente nos permiten utilizar un máximo de 10 columnas. Cuando utilizamos más de 10 columnas, pues nos frecuenta un error. Para este tutorial vamos a crear un sistema de control de datos donde podamos utilizar un Listbox que nos permita tener más de 10 columnas. En este caso tenemos como unas 20 columnas en nuestro Listbox. Entonces vamos a explicar cómo funciona este sistema y después vamos a ver cómo se realiza y cómo se codifica. Entonces, en la parte de acá arriba podemos buscar. Entonces aquí en la parte de acá podemos buscar la información que busquemos nos va a aparecer aquí y ya teniendo la información aquí pues la podemos seleccionar para editar o eliminar. Aquí tenemos un campo para dejar todo el sistema limpio y aquí tenemos un botón para guardar. Entonces la idea es registrar la información, aquí se va a registrar la información nueva. Una vez que tengamos ya toda la información registrada, lo que tenemos que hacer es dar clic en agregar. Y después de agregar, pues ya después de que agreguemos aquí todos los datos, lo que tenemos que hacer es dar clic en guardar. Aquí podemos quitar los registros que hayamos puesto que no queramos tener. Aquí podemos editar registros que tengamos acá. Entonces vamos a ver con un ejemplo cómo funciona. Vamos a ir un momento acá al Excel, dando clic acá en este botón de mostrar Excel, porque como se pudieron dar de cuenta, cuando abrí el archivo, el Excel no se abrió por ningún lado. El Excel se ocultó y solamente me permite ver el sistema. Entonces vamos a ir acá, dando clic acá, vamos a ir al Excel, el cual es este. Aquí tenemos nuestra base de datos. Esta base de datos aproximadamente tiene 21 encabezados. Lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo funciona primero la opción de editar y eliminar. Con este botón que está acá arriba vamos a traer nuevamente el formulario. Esto va a hacer que el Excel se oculte. Listo. Ahora vamos a realizar una búsqueda por el número de identificación, que es aquí. Damos buscar y aquí nos dice que ese registro, ese número de identificación está registrado 4 veces. Aquí nos aparece su respectiva información para todas las columnas. ¿Listo? Ahora, si yo quiero editar uno de esos datos, uno de estos registros, lo que hago es seleccionarlo y apenas lo selecciono, pues acá abajo me aparece toda la información. Entonces lo que yo hago acá es editar el dato que yo necesite. El único dato que no puedo editar es el número de identificación. El resto de datos los puedo editar. Entonces, para ver el ejemplo de cómo queda la edición, lo que vamos a hacer es, vamos a editar acá el número de edad, vamos a poner un 50 y en lugar vamos a colocar aquí, por ejemplo, vamos a colocar Bogotá. Listo. Estos dos datos son los únicos que vamos a editar. ¿Listo? Ahora, ese registro es el único que vamos a editar en este momento. Para ello vamos a dar clic acá donde dice agregar registro modificado. ¿Listo? Como el registro que habíamos seleccionado editar era el tercero, ese tercero se elimina y el nuevo, el que acabamos de editar, queda acá de últimas, el cual es este. Entonces aquí podemos ver que la A es el 50 y el lugar es Bogotá. Entonces este registro ya nos quedó editado. Una vez que tengamos aquí nuestros datos editados, damos clic en editar. Y ya esa información va a quedar guardada en nuestra base de datos. Entonces vamos a dar clic en editar. Acá nos dice que la base de datos se actualizó correctamente. Damos a aceptar. Volvemos aquí al Excel. Ese dato ya no nos va a quedar aquí en las primeras filas como estaba antes, sino que va a quedar en las últimas filas. Entonces para este ejemplo está acá al final. Y aquí podemos ver en edad y en lugar las ediciones que acabamos de realizar. ¿Listo? Vamos ahora a eliminar uno de los registros. Entonces supongamos que todos esos los registros anteriores no son 4, sino solamente 3. Entonces aquí tenemos 4 registros con ese número de identificación. Entonces vamos a suponer que no son 4, sino solamente 3. Entonces vamos a seleccionar el que tenemos que eliminar. Para este ejemplo, digamos que el primero es el que tenemos que eliminar. Entonces lo seleccionamos y damos clic en quitar. Y ahí ya nos quedan esos 3 registros. Ya después, para guardar solamente esos 3 registros y que ya no hayan 4 en la base de datos, lo que tenemos que hacer es dar clic en editar.
Acá nuevamente damos a aceptar, volvemos al Excel, vamos al final de nuestra base de datos y aquí podemos ver que solamente tenemos 3 registros. ¿Listo? Entonces ya sabemos cómo editar. Entonces la idea es buscar, aquí nos aparecen todos los registros relacionados con ese número de identificación, seleccionamos el que queramos editar, acá realizamos su respectiva edición, le damos aquí clic en agregar registro editado y ya después le damos clic en editar y esa información nos va a quedar en nuestra base de datos. Igual si queremos eliminar algún registro, lo buscamos, le damos clic, lo seleccionamos, le damos clic en quitar y nuevamente en editar para que esa edición quede en nuestra base de datos. Lo mismo funciona para eliminar, entonces lo que yo hago es buscar el dato que yo quiero eliminar, en este caso pues vamos a suponer que queremos eliminar todos estos 3 registros, solamente tengo que seleccionar solamente uno, y al dar clic en eliminar se van a eliminar todos los 3 de la base de datos. Entonces vamos a decir aquí que eliminar, aquí me sale una pregunta diciéndome que si estoy seguro de que quiero eliminar el afiliado y acá me aparece el número de identificación, yo le voy a decir que sí. Y acá me dice el registro fue eliminado correctamente. Cuando los campos me queden así llenos de información, lo que yo hago es dar clic acá en limpiar y listo, el formulario me queda totalmente limpio. Voy a volver acá al Excel, voy a ir acá al final de nuestra base de datos y aquí ya no está el registro anterior, ese registro ya quedó eliminado totalmente de nuestra base de datos. Listo, entonces ya vemos cómo funciona el de editar, el de eliminar y el de limpiar. Ahora vamos a ver cómo funciona el de guardar. En estos de aquí arriba ya vimos cómo funciona el de agregar registro modificado y el de quitar. Ahora vamos a ver cómo funciona el de agregar nuevo. Entonces el de agregar nuevo funciona de la siguiente forma. Yo voy a colocar aquí un número de identificación. Voy a colocar acá un inscrito. Entonces vamos a llenar los datos así rápidamente para ver el ejemplo. Listo, después de que tengamos aquí nuestra información nueva, ¿no? Porque estamos agregando un registro nuevo, lo que tenemos que hacer es dar clic en agregar nuevo. Este registro nos va a quedar aquí. Y aquí los campos nos quedan nuevamente limpios para agregar otro registro. Ese registro puede estar relacionado con el primer número de identificación o puede ser un registro con otro número de identificación. Entonces vamos a llenar aquí esta información rápido. Listo. Y le damos clic en agregar nuevo y aquí nos van a quedar todos los registros que nosotros agreguemos. Estos registros pueden ser 50, 100, 200, los que necesitemos agregar los podemos meter aquí arriba en nuestro Lixbox. Recuerden que este Lixbox está codificado para recibir más de 10 columnas, entonces podemos meter toda la información que tengamos. Acá las columnas tienen un detalle que es que si no podemos ver la información que se muestra, aquí podemos agrandar la columna para poder ver toda la información que necesitemos. En todas las columnas se puede realizar eso y también tiene como un formato de cuadrícula de filas parecidas al Excel, columnas y filas, celdas, pues para poder ver mejor la información. Listo, entonces después de que tengamos aquí nuestra información nueva, recordemos que la información nueva, lo que vamos a hacer es dar clic aquí en guardar. Entonces aquí dice que coloque el afiliado a guardar, ok, listo, entonces tenemos que seleccionar un afiliado para que la información nos quede acá. Entonces ya cuando tengamos la información aquí, seleccionamos uno, pues para que la información nos quede aquí porque el código va a tomar este número para guardarlo allá en la base de datos. Entonces damos clic en guardar y aquí nos dice afiliado guardado, damos a aceptar, volvemos al Excel, vamos a la última fila de nuestro Excel, de nuestra base y aquí podemos ver los 2 registros de ese afiliado y su respectiva información. Entonces aquí podemos ver toda su información en todas nuestras columnas. ¿Listo? Ahora volvemos aquí a nuestro formulario y vamos a buscar ese registro. Entonces buscamos aquí por número de identificación, le damos buscar y aquí nos aparecen esos 2 registros relacionados con ese número de identificación. Aquí ya podemos hacer lo que hicimos anteriormente, que es editar o eliminar o agregarle más información. De pronto queremos agregarle otro registro, entonces igual ponemos aquí el mismo número de identificación, llenamos aquí todos los demás datos. No es necesario colocarlos todos, digamos que solamente necesitamos colocar estos 3 para este tercer registro. Damos clic acá en agregar nuevo y aquí ya nos quedan 3 registros. Y lo que tenemos que hacer aquí es dar clic en editar, no en guardar, porque guardar siempre va a guardar un registro nuevo. Entonces si le damos clic en guardar se van a duplicar los 2 registros que ya tenemos. Entonces damos clic en editar. Aquí nos dice que la base ya fue actualizada. Vamos al Excel,
y aquí podemos ver nuestros 3 registros. ¿Listos? Volvemos al formulario y ya podemos ver que en nuestro Lixbox podemos manejar más de 10 columnas y podemos interactuar con ese Lixbox. Entonces podemos poner información a buscar, podemos agregar la información, podemos guardar, editar y eliminar información. Listo muchachos, sin más preámbulos, comencemos a crear este sistema de control de datos en donde vamos a aprender a manejar un Lixbox con más de 10 columnas. Listo muchachos, estando aquí en nuestro Excel, vamos a ir aquí a la pestaña Programador y vamos a dar clic acá en Visual Basic. Acá en la parte de Visual Basic yo ya tengo creado mi user phone. Para los que no saben cómo crear un user phone es muy sencillo. Van acá a la pestaña Insertar y le dan clic acá a la opción que dice user phone. Les va a aparecer uno como este. Aquí ustedes ya le dan el tamaño que necesite y ya la información que vamos a colocar aquí adentro vamos a ver cómo funciona. Entonces voy a eliminar este y acá en mi user phone, el cual es este, vamos a ver qué es lo que tiene adentro. Entonces, una cosa primero, si no tienen la pestaña de programador es muy sencillo habilitarla. Van a ir acá a la pestaña Archivo, acá en la esquina Archivo, van a ir aquí donde dice Opciones. Van a ir aquí a la opción que dice personalizar cinta de opciones. Van a buscar aquí en la parte derecha la opción que dice programador y van a seleccionar acá el chulito. ¿Listo? Y ya al finalizar le dan aceptar y listo, ya les aparece la opción de programador. Ya en programador van a la opción que está aquí que dice Visual Basic y les va a aparecer todo lo que es Visual Basic. Listo. Aquí en la parte de arriba donde buscamos nuestra información tenemos un text box. Entonces, ese text box lo vamos a poder colocar desde nuestro cuadro de herramientas. Si no les aparece el cuadro de herramientas, lo que tienen que hacer es dar clic aquí en la opción, en la pestaña de ver y van a dar clic acá donde dice cuadro de herramientas. Y les va a aparecer este cuadrito que es donde vamos a sacar nuestros controles para poder interactuar con el formulario y la base de datos. Entonces, esto es un text box o cuadro de texto, que es el que me permite digitar la información. Aquí nuestro cuadro de herramientas se ubica en el tercer puesto. Entonces si nos paramos sobre él dice cuadro de texto. Yo le doy clic y después doy clic sobre el formulario. Y aquí ya me aparece mi text box. Le puedo dar el tamaño que quiera pues, para poder digitar la información. En la parte de acá abajo tenemos más text box. Todos estos que tenemos aquí son text box, todos estos excepto estos que nos permiten realizar listas desplegables. Estos de listas desplegables es la opción que tenemos aquí, la de cuadro combinado. Entonces, si nos paramos aquí en la cuarta opción de nuestro cuadro de herramientas, nos aparece un cuadrito como lista desplegable que dice cuadro combinado. Esto se conoce como un combo box, entonces igual le damos clic y después damos clic acá sobre el formulario y aquí ya nos aparece. Aquí ya le damos el tamaño que necesitemos y listo. Es similar a los cuadros de texto. Listo, entonces aquí abajo tenemos solo text box y combo box que solamente tenemos 2. El resto ya son text box, ¿listo? Ahora, ¿cómo hacemos para colocar estos textos encima de nuestros cuadros de texto? Muy sencillo, eso los encontramos en la segunda opción de nuestro cuadro de herramientas, los cuales se llaman etiquetas. Entonces damos clic sobre el formulario y aquí nos aparece uno que dice label. Para editarlo es muy sencillo, lo mantenemos seleccionado, vamos acá a la opción de caption y aquí vamos a escribir lo que queramos escribir. Entonces para este caso vamos a escribir ejemplo. Listo. Damos enter y aquí nos aparece ese texto. Si le queremos dar un poco de formato, muy sencillo, vamos acá a la opción de font, damos clic en estos 3 punticos, aquí podemos seleccionar el tipo de fuente, el estilo de fuente y el tamaño. Entonces yo le voy a decir que negrilla y que me ponga un tamaño de 10. Doy a aceptar y aquí ya me va quedando todo. Si yo quiero que esto quede centrado, aquí en la opción de text align, aquí despliego estas opciones y voy a escoger el segundo, el que dice center. El primero es left, que es izquierda, el segundo es center, que es en el centro,
y el tercero es right, que es derecha. Entonces selecciono el segundo y aquí ya me queda centrado. Yo también le puedo dar acá el tamaño y ya lo que hago es ubicarlo acá sobre nuestro text box. Le doy el tamaño que necesite y listo. Entonces ya sabemos cómo crear combo box, text box y los labels, que son los cuadros de text, que son las etiquetas, perdón. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo hacemos para colocar un Lixbox que me permita agregar más de 10 columnas. Entonces, como pueden observar, aquí dice LixView. Entonces estamos utilizando un LixView en vez de un Lixbox. ¿Por qué? Porque el Lixbox solamente me permite utilizar 10 columnas y necesito un sistema donde yo pueda meter hasta 100 columnas. ¿Cómo hacemos para colocar ese Lixbox? Muy sencillo. En nuestro cuadro de herramientas, bueno, en mi cuadro de herramientas me aparece aquí de última. Si yo me paro sobre él me dice LixView, ¿sí? Pero si no les aparece esa opción, deben de dar clic derecho sobre el cuadro de herramientas, clic en controles adicionales y en este cuadrito van a buscar el que dice Microsoft LixView Control versión 6.0. Lo seleccionan habilitando el cuadrito que aparece en la izquierda y le dan clic en aceptar y listo, les aparece aquí en su cuadro de herramientas. Ya cuando lo tengan ahí, pues dan clic y clic sobre el formulario y aquí ya les aparece el LixView. Se les lo acomodan al tamaño que necesiten y listo. Ya ahorita con la codificación vamos a ver cómo hacemos para colocarle más de 10 columnas. Ahora, por último, vamos a ver cómo funcionan los botones. Entonces, todos estos son botones. Todos estos son botones de diferente tamaño, con diferentes colorcitos y no más. Todos son muy sencillos. En nuestro cuadro de herramientas vamos a encontrar los botones aquí debajo de las etiquetas. Botón de comando o command board. Lo seleccionamos, lo colocamos y aquí ya nos aparece como tal el botón. ¿Listo? Para darle formato a ese botón es muy sencillo. Entonces igual en font vamos a ir acá a los tres punticos, le decimos que negrilla, un tamaño de 10, aceptar. Aquí en caption vamos a quitar el nombre que nos sale por defecto y vamos a colocarle uno que diga, por ejemplo, prueba para este ejemplo. ¿Listo? Manteniéndolo seleccionado, vamos a ir aquí a Back Color. Desplegamos estas opciones y acá en la opción de paleta yo voy a poder darle el color de fondo que yo quiera. Entonces, Back Color es color de fondo. Acá yo selecciono el que quiera y listo. Si yo quiero ponerle un color diferente a la letra, voy a ir aquí donde dice For Color. Despliego las opciones y en paleta le voy a poder colocar el color de letra que yo quiera. Entonces recuerden, Back Color es para colocarle el color de fondo, ya sea al formulario, ya sea aquí a la etiqueta, ya sea al botón. ¿Listo? El font, pues yo voy a dar formato de fuente, tamaño de letra y negrilla si es necesario. Y en For Color le voy a dar color a la letra. ¿Listo? Entonces ya tenemos acá explicado todos los elementos que componen nuestro sistema, ¿no? Los text box, que en este caso este nos sirve para buscar, aquí este es el LixView que nos sirve para colocar la información e interactuar con la información. Aquí es donde vamos a colocar la información para agregar la información nueva, editar información o eliminar información. Y aquí tenemos ya los botones que nos permiten pues interactuar con el control, con el sistema. ¿Listo? Ahora, después de haber agregado todos estos Lixbox, Textbox, Combo Box y botones, tenemos que darle un nombre a cada uno. ¿Para qué? Pues para poderlo relacionar con el código mucho más fácil. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, acá el Textbox de buscar, aquí en name es nombre, yo le coloqué text buscar. Cuando ustedes agregan un cuadro de texto, un textbox, aquí en name por defecto les va a aparecer textbox 1, textbox 2, textbox 3 y así sucesivamente. Lo mismo con los combo box, les va a aparecer combo box 1, combo box 2 y así sucesivamente. Y con los botones pues les va a aparecer command button 1, command button 2 y así sucesivamente. Para tener más presente cada uno de estas herramientas,
pues lo ideal es colocarles un nombre personalizado. Entonces lo selecciona uno y acá en Name le coloca, para este ejemplo yo le coloqué text buscar. Aquí ustedes pueden colocar el nombre que quieran, pero si le van a colocar dos nombres no pueden dejar un espacio, tienen que colocar una barra al piso o colocarlo como yo lo coloqué aquí pegado, text buscar. Al botón igual, acá en Name yo le puse BT, mire guión bajo, que es el que me da el espacio, buscar. Y el LixView lo dejé de la misma forma, entonces en Name le coloqué LixView 1, que es el nombre que me da por defecto Visual Basic. A este botón le coloqué BT agregar modificar. A este le coloqué BT agregar. A este text le coloqué text identificación 1 porque tengo dos. A este le coloqué text inscripción y así sucesivamente. A todos los text box y combo box y botones les coloqué un nombre. ¿Listo? Ustedes pueden colocarle el nombre que quieran. Listo, entonces ya después de que tienen aquí su formulario y ya tienen aquí todas las herramientas que necesita el formulario, vamos a empezar con la codificación. Entonces, vamos a iniciar con el siguiente código. Vamos a dar doble clic en la parte vacía del formulario, en cualquiera de las partes vacías del formulario vamos a dar doble clic y acá vamos a realizar el siguiente código. Entonces, aquí nos sale Private Sub User Font Initialize. Si no les sale Initialize, lo que tienen que hacer es dar clic acá en estas opciones, seleccionar la que dice Initialize y aquí dentro de este Private Sub y este End Sub deben de colocar todo este código. Entonces, ese código es el que me va a colocar la cantidad de encabezados que tiene que llevar el LixView, el formatico que tiene, el tipo de formato de cuadrícula que debe llevar el LixView, la cantidad de columnas, que ya lo dijimos, y también debe de llevar las listas desplegables de nuestros dos combo box que ya mostramos anteriormente. ¿Qué quiere decir Initialize? Initialize quiere decir que todo lo que esté dentro de ese código se va a iniciar apenas yo ejecute el formulario. Entonces apenas se ejecute el formulario, todo este código va a funcionar inmediatamente. Entonces, aquí en videos anteriores hemos explicado cómo funcionan las variables. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 variables. Entonces vamos a ver qué función o qué nos va a guardar cada variable. Entonces la variable SW nos va a guardar el nombre de la hoja donde tenemos nuestra base de datos. Recordemos que this workbook quiere decir este libro, sheet quiere decir hoja, entonces en la hoja de este libro, la cual es base de datos, esa hoja guárdemela aquí en esta variable. Si volvemos a nuestro Excel, donde tenemos nuestra base de datos, aquí en la parte de abajo, esa hoja se llama base datos. Entonces esa variable SW me va a guardar esa información, el nombre de la hoja donde está nuestra base de datos. ¿Listo? Este código que tenemos aquí es el que nos va a dar el formato a nuestro LixView. Entonces aquí en View nos va a permitir ver toda la información en nuestro LixView en forma de reporte. O sea, nos lo va a mostrar igualito como lo tenemos en nuestra base de datos, en el mismo orden como está en nuestra base de datos. Este green line es el que nos permite colocar toda esa cuadrícula que parece una hoja de cálculo. Full Row Select nos va a permitir seleccionar la fila completa pues para poder editar o eliminar. Column Headers nos va a permitir colocar los encabezados que no tenemos en nuestra base de datos. List Item nos va a permitir colocar la información en forma de lista, pero cuando nosotros ejecutemos el formulario, el LixView va a quedar vacío por si de pronto quedó con información anterior. Entonces con mi LixView realice todo esto que acabamos de decir. ¿Listo? Ahora aquí dice agregar encabezados desde la fila 1. Entonces este código nos va a permitir agregar los encabezados desde la columna 1 hasta la columna 21. Si volvemos a nuestra base de datos, aquí podemos ver que tenemos 21 columnas, 21 encabezados. Entonces todos estos encabezados, los que tenemos aquí en nuestra primera fila, se van a cargar a nuestro LixView. Acá encontrar la última fila con datos. Entonces esta variable última fila lo que va a hacer es ir por la columna 1, que en este caso sería la columna A, está la columna 1,
va a ir por todas estas filas buscando la última fila con datos, que en este caso sería la fila 43. Entonces, esa variable siempre nos va a decir cuál es la última fila de nuestra base de datos. Si tenemos datos hasta la fila 56, pues nos va a decir la base tiene datos hasta la fila 56 y así sucesivamente. Esta parte que tenemos aquí, esta parte y esta parte son similares porque esta parte son las que nos realizan las listas desplegables. Entonces aquí dice que con mi text dependencia, si volvemos aquí a nuestro user phone, aquí en nuestro combo box dependencia, en name podemos ver que se llama text dependencia. Esta es una lista desplegable. ¿Qué nos va a mostrar esa lista desplegable? Nos va a mostrar la opción de sí y no. Si nosotros ejecutamos nuestro formulario, desplegamos esas opciones aquí en nuestro combo box de dependencia. Aquí podemos ver dos opciones, sí y no, que son las que tenemos aquí. Entonces, primero lo que va a hacer es limpiarnos el combo box por si tiene información, y después aquí donde dice add item, agregar ítem, nos va a agregar el sí y nos va a agregar el no, que es lo que nos aparece como listas desplegables. Lo mismo funciona aquí en mi text estado. Si volvemos a nuestro formulario, aquí en nuestro combo box estado, el cual pues su nombre es text estado, nos van a aparecer los ítems de aprobado y no aprobado. Entonces primero se va a limpiar y después nos va a colocar, nos va a agregar estos ítems, aprobado y rechazado. Entonces si yo quiero colocarle más información, pues sencillo. Entonces yo lo que hago es, agrego aquí otra opción que diga add item, punto add item, y entre comillas coloco la palabra que quiera colocar. Entonces para este ejemplo vamos a colocar prueba. Esto lo vamos a colocar en minúscula para ver el ejemplo. Ejecuto el formulario, voy a la opción aquí de estado, despliego las opciones y acá al final me aparece la nueva que agregué, que dice prueba. ¿Listo? Entonces aquí van a poder agregar todos los ítems que ustedes quieran que tenga su lista desplegable. Eso es infinito, pueden agregar todos los que quieran. Entonces así es como se crea una lista desplegable en un formulario. Entonces estos dos nos agregan la lista de desplegables y estos aquí para arriba nos colocan pues ya lo que son los encabezados, que son los que tenemos aquí arriba. Y nos coloca aquí el XView con formato de cuadrilla. Y ahora vamos a ver cómo funciona el código que tenemos en buscar, ¿no? Porque el de buscar funciona de la siguiente forma. Yo coloco acá el número de identificación, doy clic en buscar y la información me aparece aquí abajo. Entonces vamos a ver cómo funciona. Voy a dar doble clic acá en el botón buscar y este es el código que me realiza toda la búsqueda, el que me trae la información que está acá. Por ejemplo, yo estoy buscando este número de identificación y estos dos registros me los coloca en el XView. Entonces vamos a ver cómo realiza ese proceso. Entonces igual, aquí tengo 4 variables: última fila, fila, ítem y patrón. ¿Listo? Entonces a la variable última fila, entonces aquí le estamos diciendo que en la hoja base de datos, en la columna A, búsquenos la última fila que tiene la base de datos. Entonces igual que el código anterior, esa variable me va a guardar y me va a decir que la última fila con datos, en este caso, es la 43. Si hubiera más datos abajo, pues nos va a decir, no, la última fila con datos es la 48. ¿Listo? Entonces siempre nos va a buscar la última fila con datos en nuestra base de datos. ¿Listo? Aquí estamos realizando un condicional if. Entonces le estamos diciendo que en nuestro text buscar, el cual es este, recuerden que este lo nombramos text buscar. Entonces en nuestro text buscar, si ese text buscar es igual a vacío, aquí para eso colocamos comillas dobles hacen referencia a vacío. Si ese text buscar es igual a vacío, realice lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente que va a realizar? Me va a mandar un MSG box, que es un cuadro de mensaje. Ese cuadro de mensaje va a decir lo siguiente. Dice, coloque el nombre del afiliado a buscar. Me va a poner un signo de exclamación dentro del mensaje. Aquí la fórmula ya se va a salir cuando yo le dé a aceptar. Y aquí, como todo if, lo tenemos que cerrar con un end if. Entonces, si yo no he escrito nada aquí y le doy clic en buscar, me va a aparecer este cuadro de mensaje que dice, coloque el nombre del afiliado a buscar. Y acá está el signo de exclamación.
Cuando yo le doy a aceptar, pues ya se finaliza esa condición. Entonces eso es para que la persona pues coloque algo para buscar. Ya después de que la persona se dé cuenta que no está buscando nada, pues debe de digitar la información que va a buscar. ¿Listo? Aquí la variable patrón va a ser igual a lo que yo coloque en mi text buscar. Entonces, si yo ya en mi text buscar coloqué un número de identificación, pues ahora sí la macro me va a realizar la búsqueda en la base de datos y lo va a colocar en el LixView. Entonces, patrón va a ser igual, la variable patrón va a ser igual a lo que yo coloque en mi text buscar. Si yo estoy colocando este número de identificación en el text buscar, pues la variable patrón va a ser igual a ese número de identificación. ¿Listo? UCase quiere decir que pues no importa si nosotros colocamos la información en mayúscula o en minúscula. Igualmente va a buscar, si nosotros colocamos en minúscula y en la base de datos está en mayúscula, va a traer la información correcta. Y si es al contrario, lo mismo. ¿Listo? Estas comillas con estos asteriscos en la mitad, concatenados con este amper, entonces el asterisco entre comillas lo estamos concatenando con lo que tenemos en nuestro test buscar. Y aquí igual, concatenamos esto con el asterisco entre comillas. ¿Para qué es esto? Esto es para que cuando estemos buscando textos no necesitemos colocar todo el nombre de la persona o dependiendo de la característica por la que estemos buscando. Entonces, si yo estoy buscando, por ejemplo, el afiliado John, yo no necesito colocar el nombre completo, solamente coloco JH y ya me va la macro a mostrar todos los registros que dentro del nombre contienen las letras JH. Entonces, para esto es estos asteriscos, ¿listo? Ahora, aquí este código dice que por si llegamos a tener información en nuestro LixView y realizamos una búsqueda, pues primero nos va a limpiar el LixView para poder agregar la información nueva que estamos buscando. Entonces aquí dice que mi LixView list item, o sea la lista de items, .clear, nos va a limpiar, nos va a dejar el LixView limpio. Y ya este código que tenemos acá es el que nos va a poner la información. Entonces, si estamos buscando este número de identificación, entonces todos estos registros, todas estas columnas de este número de identificación nos lo va a colocar. ¿Cómo lo coloca? Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces, la variable fila, aquí tenemos la otra variable, va a ser igual a la fila 2 hasta la última fila. Entonces la variable fila va a ser igual desde aquí, ¿por qué desde la fila 2? Porque desde aquí empiezan los datos, hasta la última fila con datos. Entonces toda esa variable me va a guardar desde la 2 hasta la última fila con datos, todos los datos que hayan ahí. ¿Listo? Acá le voy a decir que with es con, entonces con la hoja base de datos, que es donde está nuestra base de datos, realice lo siguiente. Aquí abrimos un condicional y ponemos el UCase, que es el que nos discrimina si es mayúscula o minúscula. Acá le estamos diciendo que en la variable fila, que es la que nos coge el rango desde la 2 hasta la última fila, en la columna B, o sea acá la columna B sería esta es la columna B, entonces desde aquí, desde la fila 2 hasta la última fila, todo este rango, si en todo este rango de datos de la columna B hay algún dato parecido o igual, like es que se parece o es igual a la variable patrón, recordemos que la variable patrón nos está guardando lo que coloquemos en nuestro text buscar, o si en la fila A, o sea en esta fila, en esta columna, perdón, si en la columna A y en todo este rango, recordemos desde la fila 2 hasta la última fila, o si en todo este rango hay algo igual a la palabra patrón, realice lo siguiente. Entonces, este código nos está permitiendo buscar tanto por inscrito, por afiliado y por identificación. Entonces nos está permitiendo buscar por dos opciones, por número de identificación y por el número del afiliado o inscrito. Entonces, si alguno de todo este rango de acá de la columna B y de todo este rango de la columna A es parecido o igual a lo que estamos buscando en nuestro text buscar, pues realice lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente que va a buscar? Entonces aquí este primer código nos va a traer el número de identificación. Entonces aquí tenemos la columna A. Entonces si yo estoy buscando este número de identificación,
me va a traer estos dos números de identificación que son igualitos y me los va a colocar en la primera columna del LixView, acá. ¿Listo? Lo mismo con el segundo. Entonces, en la columna B del LixView, recordemos que en el LixView la primera columna es la 0. Entonces, por eso aquí no colocamos ningún número, sino que dejamos el espacio en blanco, haciendo referencia a la columna 0 o la primera columna del LixView. La segunda columna del LixView es esta, pero entonces va a ser la número 1. Entonces, la segunda columna del LixView va a ser igual a lo que yo tenga en la columna B, dependiendo de lo que yo estoy buscando. Entonces, si yo estoy buscando este número de identificación, lo que está en la columna B van a ser estos dos registros, estos dos nombres, que es el mismo nombre en este caso. Si fueran diferentes, pues no importa. Estos dos registros que están en la columna B, estas dos celdas, me las va a colocar en la segunda columna del LixView. ¿Listo? Acá igual, en la tercera columna del LixView, que en este caso es la segunda, porque la primera es la 0, la segunda es la 1 y la tercera es la 2, me va a colocar lo que esté en la columna C de nuestra base de datos. Entonces, si yo estoy buscando este número de identificación, lo que está en la columna C vendría siendo esto. Estos dos números me los va a colocar en la tercera columna del LixView y así sucesivamente. Entonces, en la cuarta columna del LixView me va a colocar lo que está en la columna D, pero dependiendo de lo que yo esté buscando en el text box, que es el número de identificación en este ejemplo. Entonces, en la columna D nos va a aparecer estos dos registros y así sucesivamente con el resto de información hasta la columna U, que es la última columna de nuestra base de datos. ¿Listo? Todo if se debe cerrar con un endif, todo with se debe cerrar con un endwith y todo for, como funcionan como un ciclo, se debe cerrar con un next y la palabra de la variable, que en este caso fue fila. For, fila, next, fila. ¿Listo? Después de que realicemos nuestra búsqueda, aquí al finalizar mi text buscar.value, o sea el valor que tiene nuestro text buscar va a ser igual a vacío. Listo, entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a ejecutar nuestro formulario aquí en la parte, en este triangulito que está en la parte de arriba, y vamos a buscar, por ejemplo, Alberto. Entonces vamos a buscar Alberto. Recuerde que no es necesario colocar todo el nombre, entonces vamos a buscar solamente Alberto. Y vamos a dar clic en buscar y aquí ya nos aparecen esos dos registros que son los dos primeros que tenemos en nuestra base de datos. Si hubieran más personas como por ejemplo Alberto Suárez, José Alberto, esas palabras, esos registros nos van a aparecer igualmente aquí en nuestro LixView. Listo, entonces aquí ya podemos ver que vean, en la primera columna apareció su respectiva información, en la segunda también, en la tercera también igual. Entonces acá en el LixView nos muestra exactamente igual la información en el mismo orden que tenemos en nuestra base de datos. Entonces podemos buscar por el inscrito, que es lo que acabamos de hacer, o también podemos buscar por número de identificación. Entonces vamos a poner este número de identificación que está aquí en la fila 4. Cuando yo le doy buscar, ¿sí? Que aquí en el LixView me pone la información y aquí el text box buscar me lo deja vacío. Y la información que estaba anterior, que era la de Alberto Rincón, me la quita y me pone la nueva información, que en este caso sería la de Carmen Lobos. Entonces aquí ya me pone la información que yo acabé de buscar. Listo, entonces ya tenemos nuestro botón de buscar y aquí ya podemos pues ver toda la información que está en nuestra base de datos. Entonces ya podemos ver que podemos utilizar más de 10 columnas en nuestro LixView. En caso de que queramos aquí pues ver la información, aquí podemos ver que en certificado de cliente no se ve toda la información completa, pues aquí tenemos esta opción de agrandar la columna. ¿Listo? Vamos a volver aquí al formulario y ahora vamos a codificar nuestro LixView. ¿Qué es lo que vamos a codificar en nuestro LixView? Esta opción. Cuando yo coloco aquí, cuando yo realizo aquí una búsqueda y doy clic en alguno de esos registros, la información me aparece acá. La información me aparece aquí en los text box. Entonces vamos a codificar esa opción. Entonces vamos a volver a nuestro formulario. Vamos a dar doble clic aquí en el LixView. Y acá, en esta parte de aquí,
vamos a desplegar estas opciones y vamos a seleccionar la que dice clic. ¿Para qué? Pues para que todo lo que coloquemos dentro de nuestro código funcione con un clic. Y dentro de ese private sub LixView click, todo lo que metamos aquí va a funcionar con un clic. Y este msud vamos a colocar este código. Este código funciona de la siguiente forma. Entonces, with, o sea, con mi LixView, en este caso pues este es nuestro LixView, realice lo siguiente. Aquí metimos un condicional. Ese condicional nos va a decir que si no tenemos nada seleccionado en nuestro LixView, pues no nos coloque nada, ¿no? Porque no tenemos nada. Y tampoco nos muestre un error. Entonces ya después de que aquí el LixView detecte de que ya seleccionamos un dato y de que ese dato pues existe, nos lo va a mostrar en cada uno de nuestros text box. Entonces aquí tenemos mi text identificación 1, el cual es este. Aquí en name podemos ver el nombre, text identificación 1. Entonces, mi text identificación 1 va a ser igual a select item text. Entonces, recordemos, la primera columna de LixView va a ser la columna 0. Entonces, por eso aquí no colocamos 0, ni colocamos 1, ni nada por el estilo, sino que colocamos el texto seleccionado de la primera columna, que esto va a ser la primera columna del LixView. Colóquelo, lo que acabo yo de seleccionar en mi LixView, colóquelo en mi text identificación 1. Acá en mi text inscrito, que vendría siendo este sería el text inscrito. Ese text inscrito va a ser igual a lo que yo acabé de seleccionar, pero lo que está en la segunda columna. Aquí en mi text EDA, que vendría siendo este text EDA, este text va a ser igual a lo que yo acabé de seleccionar. Select item quiere decir ítem seleccionado. Subíndice quiere decir lo que yo acabé de seleccionar, pero lo que está en la tercera columna. Lo mismo acá, mi text plan, el text plan va a ser igual a lo que yo acabé de seleccionar, pero lo que está en la cuarta columna. Y así sucesivamente hasta el último text, que es el text obra, y lo que está en la columna 20. Son 21 columnas lo que tiene nuestro LixView, pero recuerden que la primera es la 0, la segunda es la 2, entonces en sí la última sería la 20, a pesar de que tenemos 21. ¿Listo? Entonces, este if lo cerramos acá, ¿no? Que es el exist sub. Este with lo estamos cerrando acá, que es en with. ¿Listo? Entonces, ya cuando aquí yo tenga información y yo le dé clic acá, aquí me aparece ya la información gracias a ese código que acabamos de ver. ¿Sí? Aquí, cada vez que yo seleccione un dato, aquí va a cambiar y me va a colocar la información relacionada con lo que yo estoy seleccionando en su respectivo campo. Listo, volvemos al text box y ahora vamos a explicar cómo funciona el botón de agregar registro modificado. Entonces le vamos a dar doble clic y vamos a explicar este código. Recordemos que el botón de agregar modificado funciona de la siguiente forma. Entonces, yo busco acá un dato, lo selecciono, ¿para qué? Para editar alguno de sus datos. Cuando yo ya edité alguno de sus datos, yo voy a dar clic en agregar registro modificado. Entonces, en este caso, este registro se va a eliminar y se va a cargar este nuevo que yo acabé de modificar. Entonces, así es como debe funcionar este registro, este botón. Volvemos acá, doble clic acá y funciona de la siguiente forma. Este código que está acá, como su encabezado que está en verde lo dice, verifica si hay un ítem seleccionado. Entonces, si en nuestro LixView es mayor a 0 quiere decir que si hay algún ítem modificado, seleccionado, pues realice lo siguiente. Si no hay un dato seleccionado acá, pero si en mi LixView es igual a nothing, o sea que si no hay ningún dato seleccionado, mándeme un MSG box, que es un cuadro de textos diciendo seleccione un elemento para eliminar, que en este caso sería para editar. Entonces vamos a cambiar aquí la palabra eliminar por editar.
Entonces selecciono un elemento para editar y aquí me aparece el símbolo de exclamación. El condicional lo cerramos con un end if, ¿listo? Aquí declaré la variable itm como list item, ¿listo? List item. Ahora aquí colocamos otro condicional. Le estoy diciendo que si mi text identificación, que es donde coloco yo el número de identificación, es igual a vacío, o sea que si ahí no hay ningún número, ¿sí? Mándeme este mensaje que dice coloque los datos a guardar, que en este caso sería editar. Entonces vamos a codificar este texto, listo. Entonces, si acá en mi text identificación no hay nada escrito, yo no puedo guardar la modificación. ¿Por qué? Porque ese número es la llave que yo necesito para estar cruzando mi información. Entonces es muy importante que todos los registros, tanto nuevos como modificados, tengan el número de identificación, o si no, la macro no va a funcionar porque no va a encontrar el registro que estamos buscando a editar o guardar. Entonces, si aquí no hay ningún número de identificación, pues mándeme este mensaje, coloque los datos a editar, ¿sí? Entonces, pues para que aparezca aquí este text identificación, pues yo debo de seleccionarlo. Si yo no lo selecciono, pues aquí no me aparece, pero cuando yo ya lo selecciono, aquí ya me aparece el número de identificación y entonces yo ya puedo realizar el proceso. Y aquí cerramos el condicional if, ¿listo? Ahora, este código que está acá funciona de la siguiente forma. Entonces, aquí, recuerden, esta primer línea de código hace referencia a la primera línea de a nuestra primera columna del LixViews. Por eso aquí no colocamos el 1. Aquí para la segunda columna colocamos el 1, para la tercera columna el 2, para la cuarta el 3 y así sucesivamente. Entonces este código va a hacer referencia a la primera columna de nuestro LixView. Entonces, cuando ya tengamos aquí la información y vayamos a agregar el registro, pues la información que está aquí en nuestro text identificación 1 debe quedar en la primera columna, el de inscrito en la 2, en la edad va a quedar en la 3, la de plan en la 4 y así sucesivamente con todos. Recordemos que identificación pues va a quedar en la 0, inscrito en la 1, edad en la 2, plan en la 3 y así sucesivamente. La primera fila, la primera columna de mi LixView va a contener la información de mi text identificación. La segunda, el de text inscrito. La tercera, lo que esté en el text edad. La cuarta, lo que esté en el text inscrito y así sucesivamente. Entonces, este código lo que va a hacer es colocarnos lo que acabamos de editar en nuestro LixViews, ¿listo? Pero reemplazando el ítem que seleccionamos para editar, ¿listo? Después de que yo ya coloque la información que acabo de editar, pues los campos se deben de limpiar. Entonces text identificación va a ser igual a comillas dobles, que ya vimos que comillas dobles quiere decir vacío, entonces va a quedar limpio. El text inscrito va a ser igual a vacío, el de edad y así sucesivamente con todos. Entonces vamos a ver cómo funciona rápidamente. Vamos a buscar un registro a editar. Vamos a decir que necesitamos editar este segundo registro porque la edad nos quedó mal y no es 43 sino 20. Solamente quiero editar este registro. Recuerden que pueden editar todos los campos que quieran excepto el de identificación. Cuando ya editen todos los campos excepto el de identificación, dan clic en agregar registro modificado. Y aquí podemos ver que la edad me acabo de modificar y pues toda la información de aquí quedó aquí en nuestro LixView en el orden correcto. Y ya pues cuando ya tengan aquí la información editada, pues dan clic en editar, pero todavía no hemos llegado a ese botón. ¿Listo? Entonces volvemos acá. Y si vieron que después de que yo agregue el dato los campos quedan limpios, ¿no? Entonces para que queden limpios pues este código es el que realiza todo eso. Todos los textbox y combobox los vamos a igualar a vacío, que en este caso serían comillas dobles. Listo. Volvemos aquí a nuestro user form dando doble clic y ahora vamos a ver cómo funciona el botón de agregar registro nuevo. Entonces este botón debe funcionar de la siguiente forma. Yo voy agregando aquí la información, no porque es para agregar información nueva, entonces no tengo que buscar ni seleccionar nada. Entonces yo aquí coloco la información de la persona nueva, del inscrito nuevo, coloco aquí toda su información y ya después le doy a agregar. Y la información que está aquí me debe quedar acá. ¿Listo? Cuando yo le doy clic a agregar, pues aquí me tiene que quedar todo esto limpio para no estar borrando uno por uno, sino volver otra vez a agregar la misma información relacionada con el primer registro o una información nueva. Entonces aquí coloco otra vez la información nueva y le doy otra vez a agregar. Yo puedo agregar la cantidad infinita de registros nuevos que yo quiera.
¿listo? Vamos a dar doble clic en el botón agregar nuevo y este botón funciona igual que el botón anterior, pero pues aquí no nos va a eliminar un registro ni nos va a editar un registro como el anterior. Pero entonces este código que está aquí funciona de la misma forma. Entonces la primera columna del Xviewx va a ser igual a lo que yo haya puesto en mi text identificación, ¿sí? La segunda columna del Xviewx va a ser igual a lo que yo haya puesto en text inscrito. La tercera igual a lo que yo haya puesto en text EA. La cuarta lo que yo haya puesto en text plan. ¿Listo? Entonces aquí se va a agregar toda la información nueva en nuestro Xviewx. Y acá igualito, después de que yo agregue la información, pues todos los campos van a quedar vacíos. Aquí arriba tenemos un condicional, if. Entonces, mi text identificación, si mi text identificación es igual a vacío, pues envíeme este mensaje que se coloque los datos a guardar. Porque no podemos agregar información vacía y que cuando agreguemos otro dato, pues nos vaya quedando una fila vacía, ¿no? Entonces nos tiene que decir, no, aquí usted no va a guardar nada, entonces por favor coloque la información a guardar, que en este caso sería acá, y después de que usted coloque la información que ya guardó, pues déjeme los campos limpios para yo poder seguir digitando la información. Entonces vamos a ejecutar, vamos a colocar acá información nueva, vamos a colocarla así rápidamente. Aquí usamos nuestras listas desplegables, ya vimos cómo funcionan. Y listo, después de que yo tenga aquí mi información, doy clic en agregar, ¿sí? Ya después de que yo coloque aquí mi información, aquí me queda otra vez vacío para yo agregar más registros y todos los que quiera aquí para abajo van a ir quedando. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo funciona el botón de quitar. El botón de quitar tiene que funcionar de la siguiente forma. Si yo ya no quiero agregar este registro, pues debo dar clic acá y me lo debe quitar de la lista. Si yo, por ejemplo, voy a editar un dato, por ejemplo, vamos a buscar a Albert. Albert tiene 2 registros, pero resulta que ya no son 2 registros, sino solo uno, que tengo que eliminar este. Entonces, cuando yo seleccione este registro, yo le debo dar clic aquí en quitar y solamente aquí me debe quedar un solo registro. Y para guardar ese solo registro, pues yo ya le doy clic en editar y en la base ya no me tienen que aparecer 2 registros como aparecen aquí, sino solamente uno. Entonces vamos a ver cómo funciona ese botón. Volvemos a Visual Basic, vamos a dar doble clic en quitar y este pequeño código funciona de la siguiente forma. Entonces, on error resumen next se utiliza por si de pronto no hemos seleccionado ningún dato y le damos clic en quitar. Si no colocamos esa línea de código y damos clic en quitar, nos va a aparecer un error. Entonces, este código nos evita que aparezca ese error. Entonces, aquí tenemos el mismo condicional anterior. Entonces, estamos diciendo que si no hay ningún dato seleccionado, pues no nos permita realizar la función. Pero si ya hay algún dato seleccionado, entonces ese ítem que acabamos de seleccionar, remuévalo. Por eso aquí dice que Xviewx list item remove, remover, quite ese dato de ahí, que es el que estamos seleccionando, quítelo de ahí y déjeme solamente pues los que quiero. Repito, si yo no he seleccionado ningún dato, pues me va a aparecer este mensaje que se seleccione un elemento a eliminar. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo funciona. Voy a dar clic aquí en ejecutar, voy a buscar la persona, buscar, yo voy a seleccionar este porque este es el que quiero remover, le doy clic en quitar y solamente me aparece uno. Y ya para guardar solo ese registro, pues le doy clic en editar y listo. Entonces ya sabemos cómo buscar, cómo funciona el Xviewx, cómo agregamos registros modificados, cómo agregamos registros nuevos y cómo quitamos registros de nuestro Xviewx. Ahora vamos a ir a la opción de guardar para ver cómo funciona este botón. Entonces volvemos a nuestro Visual Basic, vamos a dar doble clic en el botón guardar y vamos a realizar la explicación de este botón. ¿Listo? Entonces aquí vamos a colocar un condicional if y le vamos a decir que si mi text identificación 1 es igual a vacío, realice lo siguiente, nos va a enviar este mensaje que dice coloque un afiliado a guardar. Pero si ya colocamos ahí el número de identificación como mínimo, ¿sí? Como mínimo debemos de colocar el número de identificación para poder guardar el registro. Entonces si como mínimo ya colocamos el número de identificación, realice todo esto. Entonces acá declaramos 4 variables. Vamos a ver qué es lo que nos va a guardar cada una de esas variables. Entonces la variable WS nos va a guardar
el nombre de la hoja donde está nuestra base de datos, que en este caso se llama base de datos. La variable fila nos va a guardar la última fila con datos más 1 de nuestra base de datos. Entonces vamos a ir a nuestra base de datos un momento y ya sabemos que la última fila con datos es esta, pero como vamos a guardar información nueva, no podemos guardar la información sobre este registro porque vamos a perder este registro. La idea es que la información se guarde desde la fila vacía en adelante. Entonces, como hay datos hasta acá, la fila vacía es esta. Entonces, en este caso, la fila 43, en este caso, no, porque si tendríamos datos hasta acá, la fila vacía siguiente sería la 48. Entonces, en este caso, que la última fila con datos va hasta acá y la siguiente vacía es la 44, entonces la variable fila va a ser igual, en este caso, a la fila 44, porque es la fila vacía de nuestra base de datos. Entonces, esa variable nos va a guardar ese número. Esta variable nos va a guardar el nombre de la hoja donde está nuestra base de datos. Y aquí en la variable ITM, esa variable va a ser igual a todas las filas que tengamos en nuestro LixView. Entonces, si vamos a guardar 5 o 6 registros que acabamos de agregar en nuestro LixView, esa variable nos va a tomar todos esos registros. Y esos registros nos los va a guardar con este código que tenemos aquí. Este código va a tomar todos los registros de nuestro LixView y los va a guardar desde aquí para abajo. Todos los que tengamos, si tenemos uno, pues nos lo va a guardar acá. Si tenemos 2, pues nos va a guardar esto. Si tenemos 5, pues nos va a guardar acá. Y así sucesivamente. Todos los que tengamos nos los va a guardar en la última fila disponible de nuestra base de datos. Después de que ya esa información se guarde, pues todos o no todos, en este caso solamente el LixView va a quedar vacío. Aquí por eso lo igualamos a clear. Text, identificación, escrito, plan, certificado, fecha y lugar van a quedar vacíos. Y el resto pues van a quedar con datos. En este ejemplo van a quedar con datos, ¿por qué? Porque esa misma información la vamos a utilizar para guardar más registros. Entonces van a quedar con datos. Aquí cerramos el if y acá tenemos un MSG box que dice, al finalizar todo el proceso, dice afiliado guardado. Entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a dar clic en ejecutar. Vamos a agregar aquí un número de identificación. Vamos a llenar estos datos aquí rápidamente. Vamos a agregar ese nuevo registro. Vamos a seguir metiendo registros, pero con el mismo número de identificación, haciendo referencia a que pertenece a la misma persona este otro registro. Supongamos que para esta persona solamente vamos a agregar 12 registros. Esos 2 registros nos tienen que quedar aquí, en la fila 44 y en la fila 45 en su respectiva columna. Entonces, para ello vamos a dar clic en guardar. Nos dice que coloque el afiliado a buscar, listo. Entonces vamos a seleccionar uno de los registros para que aquí nos aparezca el número de identificación. Vamos a dar clic en guardar, aquí nos dice afiliado guardado, damos a aceptar. Bajamos un momento el formulario y aquí en la fila 44 y 45 nos aparecen esos 2 registros. Si vamos al user phone, aquí vemos que toda esta información de aquí no se borró. ¿Por qué no se borró? Porque pronto vamos a necesitar esa información para el otro registro, para no volver a meter la misma información. Entonces aquí ya metemos la información nueva y toda esta información la podemos reutilizar. En caso de que no la reutilicemos, pues vamos a utilizar el botón de limpiar. ¿Listo? Volvemos acá al formulario, vamos a ir un momento al botón de limpiar, vamos a dar doble clic y el botón de limpiar es muy sencillo. Todos los combo box y text box que hayamos nombrado, por ejemplo text identificación, text inscrito, text edad, los vamos a igualar a comillas dobles. ¿Para qué? Para que nos queden vacíos. El LixView, mi LixView.lixitem.clear, ese es el código para que el LixView quede vacío. Entonces este código es el que me deja todo el formulario vacío, limpiecito, pues para volver yo otra vez a agregar información o buscar. Volvemos aquí a nuestro user font y ahora vamos a dar clic acá en el botón editar. Entonces el botón editar debe funcionar de la siguiente forma. Cuando yo busque aquí la información y me aparezca en el LixView, aquí yo selecciono el registro que yo quiera editar. Edito ese registro, le doy clic aquí en agregar registro nuevo modificado y aquí ya me queda esa edición.
O si de pronto yo quiero agregar uno nuevo al grupo de registros que yo busque aquí, pues entonces yo acá agrego toda la información nueva, le doy clic en agregar nuevo, aquí ya me queda ese registro con los anteriores que yo ya busqué, y ya cuando yo ya quiera guardar la información que está aquí, reemplazarla por la que ya está en la base de datos, pues doy clic en editar. Entonces este botón lo que va a hacer es ir a la base de datos. Si yo acá estoy editando esto, pues todos estos registros me los va a eliminar y me va a agregar los nuevos, que son los que yo acabé de editar. Entonces así es como funciona el botón de editar. Entonces, vamos a dar doble clic y este botón funciona de la siguiente forma. Entonces aquí tenemos un montón de variables. Entonces este código que tenemos aquí va a identificar si ya tenemos algún tipo de información en nuestro text box. Si ya tenemos algún tipo de información, pues nos va a dejar realizar todo el proceso. Si no, pues aquí nos va a mandar un mensaje que dice debe seleccionar algún dato. Entonces aquí nos verifica si ya tenemos datos en el list view y si ya hemos seleccionado un dato. Entonces si ya hay datos, si ya hemos seleccionado uno, pues aquí se va a ejecutar el resto de la información. Esta parte de este código es el que me guarda el registro que yo acabé de seleccionar. Entonces el registro que yo ya acabé de seleccionar me lo va a guardar la palabra o la variable clave. Este código que está acá va a buscar en la columna A el número de identificación que yo quiero editar. Entonces si yo quiero editar este número de identificación, alguno de los registros de este número de identificación, pues ese código va a ir por toda esta columna buscándome ese número de identificación. Cuando busque y encuentre ese número de identificación y todos los registros que pertenecen a ese número de identificación, pues me los va a seleccionar. Me va a seleccionar todos los registros relacionados con ese número de identificación. Cuando ya los tenga ahí, lo que va a hacer es borrarlos, lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces este código me va a eliminar estos dos registros, los va a desaparecer. Y ya este código, que es similar al de guardar, que es casi igual al de guardar, me va a tomar la información que yo acabé de editar y la que tengo en mi List View, los registros que yo tengo ahí, el nuevo que agregué, el registro que yo acabé de modificar y lo agregué a los demás. Esa información que está ahí me la va a colocar acá, ¿sí? Entonces como esto me los borra, pues la otra información me la va a colocar aquí, que la información puede ser la misma información más un ítem nuevo, o puede ser los dos mismos registros, pero uno de esos registros está modificado. Entonces primero me borra este y después me coloca la información que yo acabé de editar. ¿Listo? Y acá al finalizar pues me van a aparecer dos mensajitos. Uno que dice base de datos actualizada correctamente y uno que dice afiliado editado. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces voy a copiar este número de identificación, lo voy a dar acá en ejecutar, voy a buscar ese número de identificación. Voy a agregarle un registro nuevo a ese número de identificación. Listo. Vamos a suponer que este registro no son 2 sino 3. Entonces vamos a agregarles un nuevo registro de modificación. Y ya este número de identificación debe de aparecerme en la base de datos con 3 registros. Si yo quiero seleccionar uno, por ejemplo aquí me dice que A es 5745, le voy a poner que 20. Le doy clic aquí en agregar registro modificado. Entonces aquí ya tengo el registro modificado, que es este, el último, el que le pusimos EAD20. Aquí tengo el nuevo registro y voy a conservar un registro que ya estaba. Entonces cuando yo le doy clic aquí en editar, la macro me va a borrar estos dos que yo tengo y me va a colocar estos 3. ¿Listo? Entonces le voy a dar clic en editar, aquí ya me aparece que la base se actualizó y que el registro fue editado. Si yo voy acá al Excel, miren, aquí al finalizar tengo ya los 3 registros, el que acabé de editar, el nuevo y el que ya estaba. ¿Listo? Entonces así es como funciona el botón de editar. Ahora volvemos a Visual Basic y vamos a explicar el botón de eliminar. Entonces el botón de eliminar funciona de la siguiente forma. Yo realizo la respectiva búsqueda, selecciono acá cualquiera de los registros. Si yo estoy buscando por ejemplo este, ¿sí? Selecciono cualquiera de los registros y cuando yo le doy clic al botón eliminar, pues estos 3 registros relacionados con el número de identificación que yo estoy buscando y el cual seleccioné cualquiera de los 3, todos estos 3 registros se van a eliminar de nuestra base de datos. Entonces vamos a dar doble clic en el botón eliminar
y vamos a realizar la explicación de este código. Como podemos observar, este código es similar a una parte del código de editar. Entonces aquí podemos ver que está el código que me valida si el Lixbook tiene información y si hay un dato seleccionado para eliminar. Entonces si yo estoy buscando un dato y ese dato tiene 3 registros, yo debo seleccionar uno de esos 3. Cuando esas dos condiciones se cumplan, por eso acá hay dos if, cuando esas dos condiciones se cumplan, pues aquí, este código que está aquí va a ir a la columna, en este caso a la columna A. Esta columna me va a buscar el número de identificación que yo acabé de seleccionar. Supongamos que yo estoy buscando este número de identificación, me va a buscar ese número de identificación en esta columna, todos los que hayan, me va a seleccionar todos los que hayan y me los va a eliminar. Con este código es el que me los va a eliminar. Entonces en la hoja base de datos me va a buscar todos estos registros hasta la última fila. Este código me busca la última fila de la base de datos, me va a buscar fila por fila el número de identificación que yo estoy buscando y me lo va a eliminar. Por eso aquí colocamos entire row delete. Entonces la fila completa me la va a eliminar. Este loop while es un ciclo, entonces me va a eliminar el primero, después me va a eliminar el segundo y después me va a eliminar el tercero. Va a iniciar buscándolos desde la primera fila. En caso de que tengamos un registro acá y otro aquí más abajo, el código va a buscar este primero y me lo elimina, va a seguir mirando aquí para abajo y me va a buscar el siguiente y así sucesivamente. Pero entonces el mismo código que yo esté buscando, el mismo número de identificación, ¿listo? Aquí pues ya me quita también la información de mi Lixbook, la información que yo acabé de buscar, la cual quiero eliminar, también me la elimina de mi Lixbook, aparte que ya la eliminó de la base de datos. Y aquí me muestra un mensajito que dice el registro fue eliminado correctamente. Y acá me deja el Lixbox limpiecito. Entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a eliminar este ejemplo que hicimos. Entonces vamos a ejecutar el formulario, vamos a buscar ese número de identificación. Como son 3 registros, yo voy a seleccionar cualquiera de los 3 porque los 3 tienen el mismo número de identificación. Le voy a dar clic acá en eliminar. Aquí me aparece un mensajito diciéndome que si quiero eliminar ese registro, yo le voy a decir que sí. Y aquí me dice el registro fue eliminado correctamente. ¿Listo? Entonces me lo elimina acá el Lixview y me lo elimina de la base de datos. Entonces aquí podemos ver que ya no están esos 3 registros. ¿Listo? Aquí pues nos quedan los campos llenos, le damos clic en limpiar y listo. Volvemos aquí a Visual Basic y ya hemos explicado más del 90% del funcionamiento de nuestro sistema de control de datos, en donde podemos interactuar con un Lixview manejando más de 10 columnas. ¿Listo? Ahora, vamos a ver cómo funciona este botón, que es el que nos muestra el Excel. Este otro botón, que es el que nos oculta el Excel y nos muestra el formulario. Y también vamos a ver este código. Este código funciona de la siguiente forma. Cuando yo tengo aquí abierto mi formulario y le doy clic en la X, todos los cambios que yo haya realizado en mi base de datos en mi Excel se van a guardar. Y se va a cerrar el formulario y se va a cerrar el Excel. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo funciona aquí. Al momento de darle clic en la X, cómo funciona el de mostrar formulario, cómo funciona el botón que tenemos aquí en el Excel y también vamos a ver cómo hacemos para que cuando ejecutemos el archivo, o sea que cuando abramos el archivo, pues el Excel se oculte y nos muestre solo el sistema. ¿Listo? Entonces vamos a ir primero a nuestro user phone y vamos a dar doble clic acá en el de mostrar Excel. Este código es sencillísimo, entonces dice application.visible. Application es nuestro Excel, entonces la aplicación de Excel, su visibilidad va a ser igual a true. ¿Eso qué quiere decir? Que el Excel se va a mostrar porque está oculto, entonces el Excel se va a mostrar. Y unload me quiere decir que el formulario se va a cerrar. Entonces después de que el Excel se muestre, el formulario se cierra. ¿Listo? Ahora vamos a ir aquí a el módulo 1. ¿Cómo insertamos un módulo para poder crear este código? Igual, en la pestaña en la pestaña insertar vamos a dar clic acá donde dice módulo, ¿sí?
y nos va a aparecer así en blanco. Entonces ustedes lo que van a hacer es escribir sub, aquí van a colocar el nombre que va a llevar esa macro. Entonces por aquí le voy a poner ejemplo, doy enter y aquí dentro de esto van a colocar esta macro. Entonces igual application.visible, entonces la visibilidad del Excel va a ser igual a false. ¿Eso qué quiere decir? Que el Excel se va a ocultar, no se va a mostrar. Userform 1 es el nombre de nuestro formulario. Aquí podemos ver el nombre de nuestro formulario, Userform 1. Entonces userform1.show quiere decir que el formulario se va a mostrar después de que el Excel se oculte. Entonces ya tenemos un código que es el que me muestra el Excel. El que me muestra el Excel está dentro del formulario, ¿no? Porque cuando se oculte el Excel, pues tengo que mostrar el Excel, pero entonces lo tengo que hacer desde el formulario. Y tengo el otro código, que es el que me va a ocultar el Excel y me muestra el formulario. ¿Cómo hacemos para ejecutar este código que tenemos acá en el módulo 1? Sencillo, vamos a ir aquí a nuestro Excel. Vamos a ir aquí a insertar, vamos a insertar una formita, la que ustedes quieran. Aquí en efectos de forma le pueden dar en bisel la función como de un botoncito, que quede así como un botoncito. Y ya cuando lo tengan con el color que quieran, aquí también le pueden escribir cualquier tipo de nombre. Ese nombre lo pueden aquí en opciones de formato o en inicio le pueden centrar. Le pueden dar negrilla, el tamaño que quieran y demás, ¿sí? Después de que tengan aquí ya el botón editado, dan clic derecho sobre el botón, asignar macro y buscan la macro que en este caso yo le puse ocultar. La seleccionan y le dan a aceptar. Si volvemos aquí a Visual Basic, aquí yo coloqué sub, ocultar y aquí está la macro. Me aparece también la del ejemplo, que es subejemplo, pues, pero aquí no tengo nada. Entonces voy a eliminar esta macro, quitar módulo, digo que no lo quiero guardar, vuelvo acá al Excel. Si yo le doy clic nuevamente derecho, asignar macro, me va a aparecer la misma, la de ocultar. La selecciono y le voy a aceptar, ¿listo? Entonces voy a volver aquí a Visual Basic, voy a guardar, voy a cerrar Visual Basic, voy a darle clic acá al botón y apenas yo le doy clic, el Excel se oculta, no está por ningún lado, ni siquiera está aquí en las opciones de abajo, no está, solamente me aparece el sistema, ¿sí? Y pues para yo volver a ver el Excel y ocultar el Userform, pues voy a utilizar el que tengo acá en el botón mostrar Excel, que es el de application.visible igual a true y unload me, que es el que me oculta el formulario. Entonces le doy clic y me oculta el formulario y me muestra el Excel. Este me oculta el Excel y me muestra el formulario. Pues aquí ya puedo interactuar. Listo. Voy a eliminar este botón porque este botón que tengo acá me realiza la misma función. Listo. Ahora, ¿cómo hacer para que cuando yo esté aquí le dé clic acá en la X, se cierre se guarde toda la información del Excel, todo lo que yo haya editado se guarde y pues también se cierre el formulario? Si yo le doy clic acá, ahí toda la información quedó guardada y todo se cerró. Y lo mismo, ¿cómo hago yo para abrir el archivo y que no me muestre el Excel, sino que me muestre de una vez el sistema? Entonces vamos a ver cómo funcionan esos dos códigos. Entonces volvemos a programador, Visual Basic, vamos a dar doble clic en el formulario, doble clic en la parte vacía y acá al final este código que tengo acá es el que me realiza esa función de que cuando yo dé clic en la X, pues se guarde todo y se cierre todo. Entonces, este thisworkbook.save es el que me guarda todo. Este application.quit es el que me cierra todo. Este application display alert igual a false es el que me permite no mostrarme ningún mensaje de confirmación. Muchas veces cuando no hemos guardado información y damos clic en la X del Excel, me aparece un mensajito que dice desea guardar los cambios realizados, aceptar, no aceptar. Entonces este me va a emitir todos esos mensajes. ¿Por qué? Porque aquí ya me va a guardar todos los datos. Es como si estuviéramos dando clic aquí en este disquete, en el de aquí arriba. Es como si estuviéramos dando clic ahí. Y esta parte que está acá, pues es el que me permite dar clic en la X. Entonces, sí,
yo di clic en la X, pues entonces no me muestra ningún mensaje, guárdeme todo y ciérreme todo. Y acá cerramos el if, ¿listo? Ya con este código, cuando demos clic en la X del formulario, pues se va a guardar todo y se va a cerrar todo. Ahora, ¿cómo hacemos para que cuando yo abra el Excel, pues no me aparezca el Excel, sino me aparezca el formulario? Muy sencillo. Vamos a ir aquí a la opción que dice This Workbook, que está aquí en la parte izquierda arriba, This Workbook, doble clic. Aquí vamos a seleccionar la opción que dice Open, para que me aparezca Private Sub Workbook Open. Entonces seleccionamos aquí primero la de Workbook y después aquí seleccionamos la de Open. Y en medio de esto y esto vamos a colocar este código. Application.visible igual a false. Entonces el Excel, su visibilidad va a ser igual a false. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a ocultar. Y userform1, que es el nombre de nuestro formulario, .show, se va a mostrar. Entonces nuestro formulario se va a mostrar después de que el Excel se oculte. Y todo esto va a aparecer ¿dónde? ¿O cuándo? Cuando abramos nuestro libro. Workbook, pues quiere decir libro, en este caso es el Excel. Open, pues abrir. Entonces al momento de abrir nuestro Excel, pues se va a ejecutar este código que oculta el Excel y muestra el formulario. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar aquí. Vamos a guardar los cambios. Vamos a cerrar el Excel. Vamos a ir a la carpeta donde tenemos nuestro Excel. Vamos a abrir acá el archivo. Pero como es un sistema, pues no nos va a mostrar el Excel, sino solamente el sistema. Y desde aquí, pues ya podemos buscar información, agregar información nueva, editar información que ya estemos aquí, que tengamos, quitar información que tengamos aquí, podemos guardar información nueva, editar información, eliminar información, dejar nuestro formulario limpio y aquí podemos volver a nuestro Excel. Aquí podemos volver a nuestro formulario. ¿Listo? Y dando clic en la X, pues se va a guardar todo y se va a cerrar todo. Listo muchachos, eso ha sido todo por hoy. Espero hayan aprendido a utilizar un list view con más de 10 columnas. Nos vemos en el siguiente video.